Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, 8. Existe una mentira que circula silenciosamente dentro de muchos corazones cristianos, una mentira que no se predica abiertamente desde los púlpitos, pero que se susurra en los momentos más vulnerables de nuestra vida. Es una mentira que llega después de una gran decepción, después de una caída repetida, después de un sueño que no se realizó de la forma esperada, después de una relación que destruyó algo dentro de nosotros que aún no ha sido completamente reconstruido. Y la mentira dice lo siguiente: estás demasiado roto para ser reparado. Dios puede usar a otras personas, pero tú ya lo arruinaste todo. Tu historia tiene demasiadas imperfecciones para que el Señor todavía tenga algún plan grandioso para ella. Si alguna vez has escuchado esa voz, ya sea en palabras directas dentro de tu mente o en forma de una sensación difusa de inadecuación espiritual que no logras nombrar pero que siempre está presente, entonces este mensaje fue escrito especialmente para ti. Porque hoy vamos a desmantelarla con la verdad. No con un optimismo barato de autoayuda. No con una motivación que dura hasta el próximo problema, sino con la verdad del Dios que reveló en su palabra que el proceso de quebrantamiento que estás viviendo no es el fin de la historia. Es el comienzo de la obra maestra. El artesano y la materia prima. El profeta Isaías, en uno de los momentos de oración más honestos y vulnerables de toda la Escritura, hace una declaración que parece simple pero que carga un peso teológico transformador. Le dice al Señor: nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Nosotros somos la materia prima y tú eres el artesano. Nosotros somos la arcilla y tú eres las manos que moldean. Y esta declaración no fue hecha en un momento de victoria o de euforia espiritual. Fue hecha en un momento de reconocimiento doloroso de la fragilidad humana. Fue la oración de un pueblo que había fallado, que había experimentado las consecuencias de sus malas decisiones, que llegaba ante Dios no con trofeos, sino con los pedazos de su propia vida en las manos. Y aún así, la declaración era: tú eres el alfarero, tú puedes hacer algo con esto. Para entender completamente lo que Isaías estaba diciendo, necesitamos visitar una escena que el profeta Jeremías registró en detalle en el capítulo 18 de su libro. El Señor le dijo a Jeremías que descendiera a la casa del alfarero y que allí Dios hablaría con él. Jeremías obedeció, entró en el taller, y lo que vio moldeó para siempre la forma en que interpretamos el trabajo de Dios en nuestras vidas. El alfarero estaba trabajando en el torno, tenía barro en las manos, y en determinado momento, la vasija que estaba formando se echó a perder en sus manos. Algo salió mal. La arcilla no respondió como se esperaba. El formato que se pretendía no se estableció. Y lo que el alfarero hizo a continuación es la imagen más poderosa que la Biblia ofrece sobre lo que Dios hace con nuestras vidas cuando parecen haberse desmoronado. Él no tiró el barro. No descartó la arcilla que había salido mal. No dijo que aquel barro era demasiado defectuoso para convertirse en algo útil. El texto dice que el alfarero volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor. El mismo barro, las mismas manos, una nueva forma, un nuevo comienzo sobre el mismo material que había fallado. Y entonces Dios le explica a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. La presión del proceso. Pero aquí debemos ser honestos sobre lo que significa ser el barro en las manos del alfarero, porque la imagen es hermosa cuando se ve desde afuera, pero el proceso es incómodo cuando tú eres el barro. El barro no elige la forma que va a tener. El barro no controla la velocidad del torno. El barro es presionado, es moldeado, a veces es cortado, a veces es deshecho y comenzado de nuevo. Y el barro no entiende el proyecto que está en la mente del artesano mientras el proceso está ocurriendo. Todo lo que el barro sabe es que hay presión, hay movimiento, hay una transformación que no pidió y que no puede evitar. ¿Cuántas personas están en ese proceso ahora, en este jueves de abril, sintiendo la presión de las circunstancias y no logrando ver el proyecto que el alfarero tiene en mente? Sintiendo que la vasija que eran está siendo deshecha, sin entender que el alfarero solo está preparando una forma mejor. La presión que está sintiendo no es castigo, es proceso. Hay una diferencia fundamental entre las dos cosas, y entender esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que atraviesas lo que estás viviendo hoy. Poda no es castigo. Una de las confusiones más dolorosas que existe en la vida espiritual es interpretar el proceso formador de Dios como castigo. Es cuando llega la dificultad y el corazón inmediatamente pregunta: ¿qué hice mal para merecer esto?
Y a veces esa pregunta tiene una respuesta legítima, porque sí, existen consecuencias naturales para las malas decisiones. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, la dificultad no es castigo, es poda. Es el alfarero deshaciendo la vasija para rehacerla mejor. Es el Padre removiendo lo que impedía el crecimiento de lo que tiene más valor. Jesús usó exactamente ese lenguaje en el capítulo 15 de Juan cuando habló de la vid y los pámpanos. Dijo que el Padre, que es el labrador, quita las ramas que no dan fruto y limpia las que dan fruto para que dé más fruto todavía. La palabra que en nuestra traducción aparece como limpia es en el original griego una palabra que significa podar, cortar, remover el exceso. Y lo que Jesús está diciendo es perturbador en su honestidad. Incluso las ramas que ya están dando fruto pasan por el proceso de la poda. No porque fallaron, sino porque el Padre sabe que hay una versión más grande de fruto esperando al otro lado del corte. El ejemplo de José, del pozo al palacio. La historia de José en el libro de Génesis es tal vez el ejemplo más completo que la Biblia ofrece sobre el proceso del alfarero en la vida de un ser humano. José tenía un sueño dado por Dios, un sueño grandioso. Y si leyeras solo el sueño en el capítulo 37 y saltaras directo al capítulo 41, donde José se convierte en gobernador de Egipto, dirías, ¡qué historia tan linda de ascenso rápido! Pero entre el capítulo 37 y el 41 hay una distancia de 13 años que incluyó la traición de sus propios hermanos, ser vendido como esclavo, ser calumniado, ser encarcelado injustamente y ser olvidado en prisión. 13 años. Del sueño dado por Dios al cumplimiento del sueño. 13 años de proceso. El proceso doloroso no era evidencia de la ausencia de Dios. Era evidencia de que el proyecto que Dios tenía para José era demasiado grande para ser alcanzado, sin que José pasara por el horno que formaría el carácter necesario. ¿Qué hacer mientras estás en el torno? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día.